Ese que ven ahí es el Che Guevara. Esta foto fue tomada en sus últimos años, en la campaña de Bolivia. Hay que pensar que estaba ocurriendo la guerrilla y que momentos para lectura no había tantos. Por eso me gustaría arrancar esta conversación, esta clase, con esta imagen tan fuerte, tan contundente para mí, porque hoy vamos a hablar de un personaje que se en sí misma para leer, ¿sí? Se trata del personaje de Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar. Y quería arrancar por acá porque va a ser la lectura un eje central de esta clase. La lectura de ficción particularmente. Y que dejamos atrás para disponernos a leer. Entonces, sin perder más tiempo, me gustaría que entráramos directamente al cuento. Voy a plantear como primera medida tres mundos, que hay tres mundos. Un mundo del trabajo, un mundo del ocio y el mundo, digámosle, de la novela. Son tres mundos que se oponen, en primera medida. Aunque la verdad es que la novela se incluye en el mundo del ocio, ¿sí? Pero que el mundo del ocio a su vez se opone al mundo del trabajo. Pero también es cierto que esto es como el primer planteo, porque después vemos rápidamente, y ustedes que ya lo leyeron y conocen el final, saben que estos mundos se invierten, se subvierten y parecen como generar espejos deformes, donde de pronto el asombro hace que no podamos diferenciar entre uno u otro. Así arranca el cuento. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Acá ya está planteada esta idea del mundo del trabajo, ¿sí? Con los negocios urgentes, hay una carta a un apoderado, se discute con un mayordomo una cuestión de parcerías. Entonces ese es el primer mundo, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo que hay que dejarlo atrás. Se toma un tren para irse, uno supone de la ciudad a lo mejor, y venir a esta finca. Entonces como una especie de nene obediente, una vez que termina de trabajar, una vez que termina con sus responsabilidades, se dispone a la lectura. Y ahí entra el segundo mundo, que es el mundo del ocio, ¿sí? El mundo en el cual uno no tiene que trabajar, sino que puede hacer esas otras cosas. Y de ahí ya aparecen esas palabritas fundamentales. La palabra novela, finca, tranquilidad, su sillón favorito, el terciopelo, acariciar, gozar, descansaba cómodamente, cigarrillos, el aire que danza. Todas esas palabras que remiten a un espacio confortable, cómodo, de descanso, ¿sí? Donde no hay esfuerzo y donde tampoco hay urgencia, ¿no? Ni negocios, ni cartas que escribir, sino un libro que leer. Y acá aparece la primera continuidad. El personaje se dispone a continuar la novela que había empezado unos días antes. Y dos cosas entonces. La primera es que para arrancar esta novela, él tiene que dejar atrás su trabajo. Y una vez que lo deja atrás, él se sienta de espaldas a la puerta. Y esto es lo que quería decir, como primer modo de ensimismarse. Hay que dejar atrás esa vida y darle la espalda a aquello que nos podría interrumpir. Nada de la demanda del mundo que siempre pide de nosotros algo más. Cualquier cosa que pudiera entrar por ahí, él quiere estar de espaldas porque él la quiere ignorar. Disponerse a leer, disponerse a ver una serie también es cerrar la puerta al mundo exterior. Y segunda cuestión, que es la de qué pasa con el sujeto cuando se dispone a leer. Y por eso quería reforzar el tema de que notáramos las palabras, o mejor dicho, los verbos que están acá en voz pasiva. Fíjense, están marcados. Dejó que su mano izquierda acariciara. No es que él acaricia, ¿se entiende? Su memoria retenía. No es que él retiene, es su memoria la que lo hace. ¿Dónde está él? La ilusión novelesca lo ganó. Se va desgajando línea a línea. Está absorbido. Y finalmente dejándose ir, ¿no? Fue testigo. Él se deja ir, se deja llevar, es el llevado por las narices. Todo esto para dar indicación muy clara de la intención de Cortázar de querer demostrar que el sujeto que lee es pasivo. Digo, el Che Guevara deja la guerrilla y se trepa a un árbol, que es una actividad propiamente infantil, y se encierra de alguna manera a leer un libro. Nuestro personaje hace exactamente lo mismo, y creo que nosotros cuando vamos a ver
a seguir con la serie de Netflix que estamos viendo, hacemos exactamente lo mismo. Y nos convertimos en seres pasivos, sujetos atravesados por la lectura. La voz pasiva no es común, como en inglés. En castellano nosotros típicamente hablamos con voz activa, y si en un cuento aparece de esta manera, con esta insistencia, es porque Cortázar tiene conciencia de esto. Y una vez que entramos en el mundo, ahora sí, de la novela, me interesa porque aparecen un montón de palabras que no habían aparecido antes y que tienen que ver con, bueno, por supuesto una cuestión espacial, la cabaña del monte, los personajes, la mujer, la amante, los besos, la pasión secreta y protegida. La pasión secreta y protegida, ¿no? Casi como si estuviera hablando de la lectura misma. El puñal, que de pronto a los lectores nos dan ya una pauta de qué es lo que va a pasar más adelante. Caricias, ¿no? Las palabras que tienen que ver con la pasión, abominablemente, destruir, ¿no? Son palabras que no aparecieron antes porque no corresponden al mundo realmente del trabajo, sí, más del ocio, ¿sí? Pero hay unas palabras que me interesaría como remarcar, que son las palabras que tienen que ver con la literatura propiamente dicha, ¿no? Está la palabra, por ejemplo, diálogo, está la palabra, por ejemplo, trama, que dijo antes, y está la palabra diálogo, ¿no? ¿Y por qué me interesa resaltar estas tres palabras? Porque hay una ilusión novelesca, como dice el cuento mismo. Y esta ilusión novelesca, ¿cómo crearla? Bueno, mediante palabras y recursos literarios que sean precisos. Este análisis que estamos haciendo del cuento de Cortázar, lo que nos lleva a evidenciar es que Cortázar está eligiendo cada uno de los recursos, cada una de las palabras, cada uno de los verbos. Fíjense, vimos en principio que estaban todo el tema de las oposiciones, dadas por campos semánticos que son distintos, ¿no? La libertad del destino, el trabajo del ocio, la urgencia del descanso, escribir una carta, leer un libro, hay un tren, después hay un sillón en la finca, la ciudad, la finca, la interrupción, la continuidad. También, por supuesto, hay que decir que la elipsis juega un rol fundamental. La mayor parte de la gente dice que este es un cuento que termina con un asesinato, y la verdad es que el asesinato no está expreso en el cuento, como que ocurre en tu cabeza, porque el cuento te deja justamente un paso antes de que ocurra. Entonces, todo este modo preciso de escribir el cuento habilita la ilusión novelesca, es decir, la ilusión, crear la sensación de que esto podría haber ocurrido. En ese sentido, la forma está pensada y no es librada al azar. Por eso nos encontramos solamente con 2 párrafos, o donde se superponen un poco los 2 planos, de hecho los 3 planos ya, el del trabajo, el ocio y la novela, y en ese final vemos un final donde no hay verbos. Vamos a escucharlo. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto 2 puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Sienten? Parece prácticamente una enumeración de sustantivos, donde no hay verbos y donde eso nos genera el vértigo. La narración de pronto, que venía tranqui, venía lenta, venía pautada, se acelera para dar ese final asombroso. Entonces, ¿por qué me interesa el tema de la ilusión novelesca? Bueno, porque la pregunta que se tiene que haber hecho Cortázar en algún momento, y todos los escritores se hacen la misma, es ¿cómo hago creer que un personaje de novela mata al lector que está leyendo esa misma novela? ¿Cómo hago para creer eso? Si de por sí es increíble, es decir, no es creíble. ¿Cómo hago entonces entrar al lector en esta historia, que se quede leyendo y se asombra al final? Bien, la palabra clave es verosimilitud. La palabra verosimilitud está relacionada claramente con la palabra verdad. Pero un cuento no es ni verdad ni mentira. Es ficción. Es decir, se busca un efecto de verdad, que parezca verdadero. El mejor ejemplo son para mí las películas de terror. Cuando uno mira una película de terror, particularmente las que no son buenas, uno de pronto se corre del género y se ríe probablemente. Porque muchas veces el terror no suscita terror. ¿Por qué no suscita terror? Porque no es verosímil. ¿Por qué no es verosímil? Porque dejó de ser precisa en sus recursos. Entonces dejas de ver la película como un espectador atrapado y pasas a ser un crítico de cine.
y te das cuenta, mira, ahí se equivocaron, ahí se están equivocando de vuelta, etc. Entonces, es importante la verosimilitud, y Cortázar arranca este cuento con una realidad reconocible por todos, ¿sí? Un sujeto que ha dejado de trabajar y se pone a leer, algo que cualquiera le podría pasar, y después desvirtúa esa situación, la subvierte. El lector cree que se encierra a leer, pero la lectura es la continuidad de la vida por otros medios. Uno cree que se encierra, la verdad, pero uno vive otra vida cuando está leyendo o cuando está viendo una serie, lo que pase. ¿Sí? En ese sentido, es verdad que cuando se lee no se vive. Uno renuncia un poco a su vida cuando se pone a leer. Pero la verdad es que cada historia que leemos tiene que ver con nosotros y somos partícipes de la historia que leemos, ¿no? Por eso esa famosa idea de si uno se identifica o no con los personajes. Es como si ese personaje fueras vos, de alguna manera. Y en esta historia tan particular, el lector está leyendo su propia vida finalmente, solo que sin saberlo. Y esto, que irónicamente termina con su muerte, en realidad nos pasa en otros niveles a todos. Entonces, digamos, ¿este cuento es el anuncio de la muerte del lector? ¿O al revés? Es la intensidad vívida de la ficción. Esta cualidad que tiene a veces los sueños, de despertarnos en medio de la noche, pero nosotros nos despertamos con la sensación muy fuerte y muy vívida de que acabamos de vivir algo en serio. Bueno, eso con la ficción pasa un montón, por eso nos emocionamos, por eso nos enojamos con los personajes, por eso cuando termina una serie larga o un libro largo, o no, necesariamente largo, pero bueno, sentimos que algo murió en nosotros. Placer casi perverso. ¿Por qué placer casi perverso? Porque el lector no hace nada, no es productivo ni efectivo, no obtiene resultados, no lee el diario, no se informa sobre el día a día, tampoco lee una enciclopedia, ni lee un manual, ¿no? Un conocimiento aplicable a la realidad. No, es un perverso, que viene en la palabra perversus. Es el placer anormal, el que se corre de la norma, de lo establecido y lo esperable. Hay ciertos placeres como si hubiéramos nacido y nos hubieran dado una especie de carta con ciertos placeres. Bueno, el perverso es aquel que va por los otros. No se conforma con esa carta que le dan. Es aquel que se deja llevar por la ficción y no vive su vida, sino que es testigo de la vida de los otros. La literatura en general es perversa porque es terrible no poder discernir si lo que vemos es real o apariencia. Pues ¿cuál es el origen de este cuento? ¿El origen está en este lector que habla un libro? ¿O la ficción en realidad está en la cabaña del monte? Esta zona de indefinición que genera el cuento de Cortázar, bueno, esa es la zona de la literatura. En ese sentido, la literatura y el arte en general son peligrosos, porque te hacen pensar otras cosas, te hace olvidar el trabajo, te permite ver otro mundo donde las relaciones se den de otra manera, de una manera que nunca viste antes en la realidad, en la sociedad donde vivís. Y de ahí que te hagas preguntas. Hay una frase de William James muy hermosa: si puedes cambiar tu modo de pensar, puedes cambiar tu vida. Tranquiliza saber que de día se trabaja y de noche no, pero lo irracional siempre asoma su cabeza. Basta saber mirar. Entonces ves que irrumpe en la vida cotidiana lo irracional, desmantelando su falsa tranquilidad, evidenciando el caos que está por todas partes. Upset the established order and everything becomes chaos. Y este es un trabajo propio de la literatura. Lo pone en evidencia. Juega en ese margen entre lo que parece verdadero y se sabe falso. Susurra sus ficciones en los oídos de la realidad y molesta o encanta o inquieta, porque es algo que podría pasar o haber pasado o estarte pasando. Ahí es donde pone sus bombas. Te dice: puedes cambiar tu vida rutinaria y conforme. Sé un perverso, pervertí tu percepción. Porque a veces demasiada de realidad, demasiado trabajo puede atontar tu imaginación, asfixiar tu percepción. Y puedes dejar de ver o de sentir las cadenas que te atan, los dispositivos que te vigilan para que estés quietito, las operaciones diarias, las decisiones que tomás y que no pones en cuestión, tan naturales te parecen. Y es justo la hermana tonta la que pone el dedo en la llaga, y lo que dice la literatura es: la vida es más grande y te incluye.